Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo soy Pepe Corona y esto es un nuevo episodio de La Gran Vieja Guardia. Como en cada capítulo está con nosotros el querido Juan de Lobos. ¿Cómo estás, mi estimado? Excelente, Pepe. Muy contento de estar nuevamente contigo y con nuestros nuevos viejos guardianes. Así es, queremos agradecerles mucho el apoyo que hemos recibido en este proyecto, en el canal y, bueno, pues en las diferentes redes sociales donde nos encontramos. Por cierto, si no han checado los TikToks que está haciendo Juan de Lobos, chéquenlos, están muy divertidos, muy cortitos. Y ahí denle like y síganos también en esa red social que es muy graciosa. Les decía, Todos. el día de hoy vamos a platicar sobre cómo fuimos construyendo las colecciones que tenemos, que son unas colecciones ya pues grandes, como pueden ver, y y pues quizás algunos tips, ¿no, mi hermano? De cómo pues cómo comenzar una colección y qué esperar y qué no esperar de una colección. Sobre todo, digo, particularmente de los juegos de mesa, ¿no? Claro que sí, Pepe. Vamos a platicarles un poco, porque muchas veces las colecciones comienzan como un pequeño accidente, como diría Bob Ross, un feliz accidente en el cual a veces ni siquiera estás tan seguro de tener la afición, pero poco a poco se van acumulando juegos y vas conociendo más gente que se relaciona con este medio. Y bueno, finalmente comienzas a coleccionar, primero como jugador y después definitivamente como coleccionista, Pepe. Sí, efectivamente. Yo creo que es válido y es bueno hacer la distinción entre jugador y coleccionista, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que tiene poquitos juegos y los juega un buen, entonces podríamos considerarlo un buen jugador. Y hay gente como, por ejemplo, en mi caso, que tengo muchos juegos, pero hay una buena cantidad que ni siquiera los he abierto, ¿no? Y en ese caso yo ya me considero más coleccionista. O incluso hay amigos que no cuentan con juegos de mesa, sin embargo son los primeros en animarse a una reunión, a acercarse a otros jugadores que tienen juegos, o incluso acuden a lugares especializados, que ya platicaremos también más adelante de esos lugares, en donde pueden tomarse un cafecito, un capuchino, comer una rebanada de pastel y además poder jugar algún juego de mesa. ¿O no es así, Pepe? Claro, sí, también. O sea, la verdad es que opciones pues hay para todo mundo, ¿no? Desde los que como nosotros queremos tenerlos en casa, hasta los que los juegan digital o los que los rentan. O sea, opciones hay un montón. Pero el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo nos hicimos pues de nuestras colecciones. Y yo creo que en mi caso, como bien dices, pues fue un feliz accidente, ¿no? Yo tenía unos pocos juegos de mi infancia y esos me gustaban mucho. Y, y pues en realidad como que va por etapas, ¿no? O sea, no siempre los jugué, mentiría si dijera, no, los jugué todo el tiempo, no, pero sí los sacaba de vez en cuando. Por ejemplo, un Risk que tengo como desde que iba en la primaria, pues de pronto tenía amigos en la universidad, no es cierto, en la prepa, que me decían, ah, tienes el Risk, vamos a jugarlo, ¿no? Y ahí nos poníamos a jugar. Eh, y también, como he platicado en programas anteriores, pues mi incursión al rol pues tuvo también mucho que ver con, con la apertura de este mundo y el coleccionismo. ¿Tú cómo comenzaste, mi hermano? Cuéntanos la historia. Pues en mi caso también fue algo muy, muy fortuito. A mi mamá siempre le han gustado los juegos de mesa, yo le he platicado. Y bueno, imagínate con cuatro chamacos y cómo nos controlaba, pues a veces sacaba algún juego o nos compraba un juego de mesa y ya lo he platicado, le encantaba el Rumi, le encantaba las damas chinas, pero ahí comenzó un poquito como que esa afición y el tratar además de unirnos a través de los juegos de mesa. Digo, como en todas las casas de México y yo creo que del mundo, había un turista mundial. eh, Después apareció por ahí el calabozo a mediados de los ochentas, el destreza,
que lo traía originalmente Lodela. Entonces se fueron acumulando algunos juegos. Sin embargo, ya un poquito más grandes, ya cuando cobras un poquito más de conciencia, les das otro valor. Y bueno, comienzas a salir, como tú dices, con los amigos de la secundaria, de la prepa, y a veces el juego de mesa es como que muy socorrido. Cuando una reunión, eran las clásicas reuniones de, ven, te invito a comer a mi casa y hacemos la tarea. Después de hacer la tarea, teníamos todavía un poco de tiempo y sacamos un juego algún juego que tenía mi amigo o algún juego que teníamos nosotros. Había uno que nos encantaba hasta la fecha, mis hermanos y a mí, era el juego de la revista Mad. Es muy divertido, es una especie de anti-Monopoly, porque para poder ganar el juego necesitas deshacerte de todo tu dinero. Entonces, el primero que tuvimos se perdió en los tantos cambios que tuvimos. Y hace relativamente poco tiempo, unos 4 o 5 años, pude conseguir un ejemplar en muy buenas condiciones y bueno, y ahí lo completé con otro, con un tablero que tenemos por ahí, era el único que había sobrevivido y bueno, la pasamos muy, muy padre. Y así, poquito a poquito, algunos juegos que conservamos desde mi infancia también y otros que se fueron poco a poco agregando a la colección. Sí, yo creo que muchas veces comenzamos este, este camino del coleccionismo buscando una sensación como de conexión, no sé. A mí me pasaba mucho, fíjate que yo tengo como etapas, yo puedo identificar mi vida de coleccionista como por etapas. Entonces, al principio pues eran los juegos clásicos que atesoré y guardé porque eran mis juegos de la niñez, el Weapons and Warriors, el Dakara, el Calabozo, el Risk, un Battleship, que ha de estar todo incompleto, y poco más, ¿no? Por ahí cuando entré en la prepa, creo que también ya les comenté alguna vez que conocí la revista esta que se llamaba El Vigilante, y traía una muestra de un mazo de Magic. Y entonces ahí comencé a jugar Magic y tenía unos amigos de la prepa, les mostré el juego, les gustó y empezamos a jugar Magic. Después, en esa misma revista salió un artículo sobre Vampiro y, y se nos hizo interesante, ¿no? Así como, oye, mira Vampiro, ¿no? Y conseguí ahí unas copias que, siempre digo, me las vendieron a precio del libro original, pero no me arrepiento, porque de ahí comenzamos el rol. Y pasó un tiempo en el que en realidad pues nada más jugamos rol, ¿no? O sea, ya no jugábamos mucho otra cosa, pero también me empecé a hacer como de dados y de suplementos y algunas pocas cosas que eran posibles conseguir en esos tiempos, que también no era tan sencillo. De ahí ya me brinqué a juegos coleccionables. Tuve un pequeño emprendimiento de juegos, pero como no tenía para un local, nos poníamos en un tianguis, mi novia, que ahora es mi esposa, y yo, y ahí vendíamos juegos, y cuando cerramos el changarro, pues nos quedamos con una buena colección ahí. Entonces ahí tenemos algunos raros, como el Overpower que has mencionado alguna vez, Claro. el de Sakura Card Captors, Ujú. Harry Potter, o sea, diferentes juegos que en su momento nos llamaron mucho la atención. Mitos y leyendas jugamos un montón. Y no fue hasta un par de años más adelante que ya le entré a los juegos de mesa modernos. ¿Tú cómo verías tu camino, mi hermano? Híjole, yo creo que es muy similar, Pepe. Digo, obviamente cuando ya comienzas a cobrar conciencia de lo que implica el juego de mesa y le das otro valor. Nosotros, digo,
la carrera de mi papá nos hizo viajar por muchos lados y uno de esos fue, vivimos en Brasilia un par de años y ahí conseguimos varios juegos de mesa muy, muy interesantes. Entre ellos un juego llamado War, que es la versión brasileña del Risk. Y ese era una edición de lujo porque venía en una caja de lata muy bonita, sus fichitas muy bien hechas, las unidades estaban muy bien designadas, muy, muy padre. Ese sí lo conservamos durante muchos años, ya una vez que llegamos a México, era así como la estrella de las reuniones. Y un día se perdió, teníamos un Supremacía que jamás lo pudimos jugar. Y no sabes cómo me arrepiento de haber perdido ese juego, Pepe, porque era un juego en el cual era pesado, ahora que ya comprendo un poco más acerca del hobby, se trataba de un euro bastante pesado en donde tenías que obtener muchos recursos y, e incluso armarte de tal forma en que lograras eh, iniciar o terminar una guerra nuclear. Estaba muy, muy interesante la premisa del juego. Más adelante conocí las cartas de Overpower, ingreso al ejército, había un amigo que era dibujante y él fue el que me enseñó esas cartas. Obviamente, bueno, conseguí un par de mazos, nunca tuvimos la oportunidad de jugarlo bien. A él, este muchacho lo cambiaron de ascripción y ya no le perdí la pista. Y después me llamaron mucho la atención algunos juegos que encontré en una tienda llamada Arlequín. No sé si se acuerdan ustedes de esa tienda. Era una tienda que se dedicaba principalmente al Magic y a algunos otros juegos de mesa. Ahí conocí el Robo Rally, conocí el Monsters Menace America, pero pues eran juegos en ese momento muy, muy caros. Entonces me conformaba con comprarme mi deck de Magic también y lo comencé a jugar con otro compañero ahí en el ejército. Nos llamó mucho la atención y pues así, más o menos de manera simultánea, iniciamos la misma afición, Pepe. Y obviamente a mí me gustaba mucho ir al centro y cada vez que encontraba algún juego o algo similar, me llamaba la atención y lo adquiría, como los famosos Pirates, este pequeño juego de cartas en donde cada carta era un modelo armable de un barco pirata, Claro. o de alguna armada, o de alguna armada de alguna potencia. Está muy bonito ese juego, con unos microdaditos pequeñitos, y tenía mucha jugabilidad. Y este de Pirates en particular, tú tenías el set, o sea, tú tenías un juego completo en un solo sobre. Y es Así algo es. que no hemos podido encontrar en ningún otro momento. Bueno, por lo menos yo no tengo algo tan claro como eso, porque con un solo sobre tú podías jugar perfectamente bien. Venían, si mal no recuerdo, dos barcos, te venía una isla o un monstruo marino, te venía una isla, te venía un monstruo marino y además te venían las monedas y dos o tres miembros de una tripulación. Entonces ya tenías en ese sobrecito lo justo para poder jugar con uno contra uno y pues era muy, muy divertido porque además los barcos muy bien hechos, unas reconstrucciones muy bien logradas, con un material plástico muy resistente y bueno, tenías que ir armando el barquito, sus velas, este, y conforme ibas tirando y iban recibiendo daño, pues les ibas quitando un pedacito del barco. Estaba muy, muy padre eso, la verdad. Sí, la verdad que era un juego muy bueno. Y sí, tienes razón, o sea, era un juego en el que en un solo sobre te podías, era lo suficiente como para jugar con
con 2 jugadores. Inclusive cada sobre traía unos dados así como de un par de milímetros, eran muy chiquititos. Ujú. Y con eso se podía jugar. Y de ahí di un salto al Mage Knight. Los Mage Knights, bueno, fueron para mí la locura. Coleccioné muchísimos de las primeras ediciones y lo disfrutamos mucho con mis primos principalmente. Y en ese momento también es cuando yo considero que entro a mi etapa de juegos modernos con y esto lo he platicado también en varias ocasiones, un Star Wars Epic Duels, que es un excelente juego, que era algo completamente distinto a lo que habíamos jugado hasta ese momento, en donde tenías la oportunidad de ver una batalla entre Darth Vader contra Yoda, o un Yoda contra el Conde Dooku, o el Conde Dooku contra Anakin o contra Han Solo. Era una locura, ya lo hemos platicado. Y es ahí cuando empiezan mis juegos modernos. Mis padres vivían en Reynosa, Tamaulipas, entonces se daban la vuelta ya a McAllen o a Brownsville y nos traían esos juegos. Y han sobrevivido hasta la fecha. Yo creo que es ahí donde empieza ya mi afición y ya mi decisión por coleccionar un poco más acerca de los juegos. Pero no había veces con qué jugar, solamente mi hermana era la que me daba un poquito la chance. Y ella también hizo una gran colección que ahora ya la juntamos entre los dos y es una colección bastante considerable. Sí, fíjate que pues sí, creo que las historias de coleccionismo siempre se remontan un poco a momentos queridos de nuestra vida, ¿no? A gente que amamos, a cosas que nos recuerdan estas felicidades, ¿no? Ujú. Y ahora que mencionabas esto del overpower y eso, fíjate que sí es cierto. Fue yo creo finales de los 90, principios de los 2000 que hubo un boom aquí por lo menos en Ciudad de México, no podría ser si en todo México, como de juegos de cartas, ¿no? Como que llegaron muchísimos. Por ejemplo, ese que decías, el Pirates, era un muy buen juego. De hecho, yo todavía tengo todos mis barquitos, tarjetas, ahí todo lo que tengo. Hubo muchos TCGs, ¿no? Era un momento en el que el Internet todavía no penetraba con la potencia que ahora. Entonces los juegos de cartas eran una alternativa portátil, ¿no? O sea, tú puedes traer tu deck y jugar con tus cuates y inclusive, por ejemplo, me acuerdo había uno de Neopets, que era también para nuestros amigos millennials, era una especie de juego en línea en donde tenías como tu Pokémon, haz de cuenta, y lo tenías que ir evolucionando también. Y tenías su juego, pero también tenían una página, ¿no? Donde puedes llevar tus registros y así. Fue un momento muy interesante porque había muchísimos juegos. Y sobre todo, Pepe, bueno, en este momento, justamente un poquito antes de la llegada de los mismos Pokémon, estaban los Digimon, estaban los Neopets, había otro más, eh, Chaotic, creo que se llamaba también el juego, y como que eran similares, ¿no? El sistema era el siguiente. Tú comprabas un starter en el cual te venía una buena cantidad de cartas en donde tú podías jugar con otra persona, pero el chiste era ir comprando cada vez más boosters o paquetitos de cartas, ¿no? Y bueno, las colecciones a partir de ahí se hacían también como parte de ese conjunto de cartas. El Magic yo creo que fue el que vino a romperla por completo en cuanto a un nuevo sistema de juego, porque la mayoría eran similares al Yu-Gi-Oh, que es defensa contra ataque y una resta y pues, este gana y este no, y este aplica tal habilidad o tiene esta potencia y de ahí no salía, ¿no? Pero con el Magic se hace un poquito más complicado esto. Y bueno, también me acuerdo del juego del Señor de los Anillos,
también un juego de cartas. Hubo muchos, tienes toda Yo la creo razón. que sería padre hacer un programa, mi hermano, acerca de este boom y de los juegos que, que hubo, porque de verdad era una locura. O sea, llegó a haber juegos de lo que se imaginen, ¿eh? O sea, estaba el juego de la WWE, un juego de History Channel en el que se enfrentaban civilizaciones, hubo juegos mexicanos, intentos de juegos mexicanos. Eh, Este, el de Huevo Cartoon, no, para no ir más lejos, que es un excelente juego además. sí, pero bueno, al final ese es un fusilón de Yugi, pero también hubo otros intentos como de juegos más serios, por así decirlo. Y yo creo que lo platicaremos en otro capítulo. Pero ya volviendo a nuestra vida de coleccionista, fíjate que yo me empecé a acercar a los juegos de mesa modernos gracias a los libros, porque iba mucho a la feria de libros del Zócalo Ujú, ujú. y había una distribuidora, si mal no recuerdo, se llamaba Distribuidora Azteca, que todavía, creo que todavía existe, y ellos llevaban juegos de Devir, juegos de Mm. Devir, pues yo España. creo que, Ujú. exacto, españoles. Y previo a eso, una vez en Imp Hobbies, que alguna vez tuvo una sucursal en Mundo E, Ujú. este, compramos el juego del Capitán a la Triste y ese fue como uno de nuestros primeros modernos, ¿no? Que de moderno no tiene tanto, tiene muchas mecánicas como sacadas del Monopoly, pero tenía ya cartas de acción y cartas de duelo, y o sea, para ese momento para nosotros era así de, wow, qué padre, ¿no? Además que éramos muy fans, o bueno, somos muy fans del Capitán a la Triste. Ujú. Y en esta feria del libro lo que me encontré fue un Catán y un Sherezade. Y entonces ahí fue como mi primer acercamiento a estos juegos modernos. Y me acuerdo que también tenían el Juego de Tronos, primera edición, pero cuando lo quise comprar ya no lo tenían. Entonces dije, híjole, pues ¿dónde lo podré conseguir? Y como que de ahí fue cuando empecé a buscar y a encontrar otras tiendas. Pero yo creo que el punto definitivo fue cuando se casó mi prima, que se casó ella en Los Ángeles. Entonces viajé para allá y en un Barnes and Noble me encontré un Zombies y estaba creo que en $10, era así algo muy, muy barato. Y me Ujú. lo traje y de ahí ya fue que me enamoré mucho de estos juegos. Dije, no, esto es increíble. O sea, me gustaba Catán. Sherezade es un juego muy padre, del que luego les platicaremos. Pero Zombies lo tenía todos. Era de zombies, era rápido, era fácil, era competitivo y podía llegar a ser así bien vicioso, ¿no? O sea, así como meterle el pie de feo y de malas a tus amigos, ¿no? Es un gran juego. Y creo que a partir de ahí ya como que dije, no, pues yo creo que aquí hay algo para mí y empecé a buscar y a buscar. ¿Tú qué Algo, tal? algo, algo muy similar me sucedió, pero aquí yo me fui por el camino oscuro, Pepe. Les había comentado, mis papás vivían en Reynosa, entonces hubo la oportunidad de que me trajeran más juegos después de ese fabuloso eh, Epic Duels. Me trajeron otro de Star Wars, en donde tenías que detener a varios geonosianos en la arena de Geonosia. Y era padrísimo porque tenías todas las figuras en cartón de los distintos maestros y caballeros Jedi que pelearon en Geonosis. Muy bonito. Y me comenzaron a traer Monopolis. Tengo una colección bastante digna de Monopolis, empezando precisamente por el de Star Wars, el episodio 1, 2 y 3. Y bueno, de ahí me trajeron un Risk del Señor de los Anillos. Y ese también hasta la fecha lo añoro y lo cuido bastante, porque también me dio muchas satisfacciones. Y ese lo llevé precisamente para el estreno de la película, me invitó un primo
y antes de la función de medianoche nos lo pusimos a jugar y invitamos ahí a las personas que estaban ahí esperando el estreno. Y tienes toda la razón. Siempre nos traen buenos recuerdos los juegos de mesa, salvo una o dos malas experiencias con malos jugadores, peores ganadores y muchísimo peores perdedores, pero en general siempre han sido buenas experiencias. Y bueno, del Monopoly, me fui al Monopoly clásico, tengo un Monopoly de Indiana Jones, tengo un Monopoly de Cazafantasmas que me acaba de traer mi hermano de Dallas. Tengo varios, uno de Walking Dead, creo. Y bueno, versiones de Turista Mundial tengo 2 o 3 también. Entonces, por eso te digo que también me incliné hacia el lado oscuro. Y era padrísimo porque, digo, nuestras jugadas de Monopoly duraban pues, prácticamente 2, 3 de la mañana, ¿no? Y era nada más de estar acumulando y acumulando y acumulando cosas. Y bueno, ahí fue cuando ya dio el gran salto a la llegada de cuando tengo conocimiento ya, me inscribo en Board Game Geek. Y comienzo a buscar y comienzo a darme cuenta de este mundo es enorme y justamente veo el Zombies, me llama mucho la atención y mi cuñado viajaba mucho también a Estados Unidos y le encargué un set, me lo trajo para mi cumpleaños y bueno, fue increíble el descubrir ese juego, muy divertido, te daba la sensación como de videojuego porque ibas descubriendo la ciudad turno a turno. Y yo siempre lo he considerado como 2 juegos en uno, ¿no? El primero, pues, descubrir toda la ciudad y el segundo ya es tratar de llegar al helipuerto. La verdad es un gran juego y de ahí me hice muy aficionado a los juegos de Twilight. Entonces me conseguí después uno de la Caperucita Roja y los Lobos Zombies. Me conseguí el Humans, me conseguí las expansiones de Zombies, me conseguí uno que te pasé después, si mal no recuerdo, el de los sustos, de los niños que están en una casa embrujada. Ajá, el One in the Night se llama. Exactamente, ese juego. Y fue creciendo la colección y ya cuando me di cuenta, pues ya estaba rondando los 50, 60 juegos en ese entonces, más o menos. Y bueno, ya llegaremos a esa parte, pero te conozco a ti y esto se descontroló por completo, mi hermano. Pues sí, salud por eso. Y de hecho, yo creo que coincidió también con la entrada de grandes tiendas en línea y de un boom, pero ya en la oferta, ¿no? En otros capítulos hemos platicado que al principio era muy difícil conseguir juegos. Por ejemplo, yo no sabía dónde estaba esta distribuidora que les decía, entonces tenía que esperar de un año a otro para poder comprarme un juego y a ver qué traían. Y en realidad ya no traían nada, como que ya tenían un stock y lo querían ir botando. Y lo mismo me pasaba con el rol, ¿no? Iba yo ay, no me acuerdo. Bueno, ahí en el pasaje Zócalo Pino Suárez había una tienda que distribuía libros de la difunta Factoría de Ideas, que en su momento hacían Vampiro la Mascarada y otros juegos de rol. Ajá. Y pues de ahí lo sacábamos de las tiendas Beat, de las de cómics, también ya no existen. De pronto tenían algunos juegos y ahí comprábamos. Era más complicado y yo creo que coincidió felizmente de cuando nos conocimos, como que también hubo este boom, ¿no? De acceso a los juegos. Y como bien dices, pues de ella se descontroló el asunto. Es que es muy curioso, Pepe, cómo son muy similares las historias. Ahorita que estás mencionando el pasaje Zócalo Pino Suárez, para los amigos que no lo conozcan, es un pasillo enorme que va de una estación de metro a otra, pero lo curioso de ahí es que hay muchas librerías, o sea, y dentro de esas librerías había algunas que se especializaban, como bien dices, en algunos juegos de rol, en algunas libroaventuras también, o en colecciones como la Dragonlance,
de Warhammer también. Tenían las novelas y además las novelas gráficas. Había una muy padre que tenía algunos productos de Editorial Norma, que eran también novelas gráficas, y ellos traían, hablando de rol, todo lo que era el Fan Hunter, que ya también hemos platicado acerca de ellos, de Cels Piñol y Chema Pamundi, y los pequeños libritos de rol en donde te venía el juego de rol épico decadente, como lo anunciaban estos muchachos. Y sí, fue más o menos en ese momento, todavía un poquito antes de las tiendas comerciales en línea. Hubo muchísimas tiendas, y ya hemos mencionado el Arlequín, que estaba, si mal no recuerdo, en el metro, bueno, es una placita que está en metro Cuauhtémoc. Nuestro amigo Eric, ¿cómo olvidarlo? Con el grandioso Duende. Y sí comienzan a surgir muchas tiendas, pero tienes toda la razón, como que era el mismo stock en la mayoría, y es precisamente en las ferias del libro en donde comienzan a venir las novedades, con De Beer, con algunas de Ravensburger. Entonces es ahí donde nos comenzamos como a encontrar en ese mundo, ¿no, Pepe? Sí, la verdad que en ese entonces era un mundo muy chiquito, ¿no? Yo de hecho me acuerdo que algunos amigos o conocidos de ese entonces, cuando coincidíamos, decíamos así como, no, pues hay que juntarnos. Y la verdad es que de ahí yo saqué varias muy malas experiencias, porque la lógica de estas reuniones es que somos poquitos y tenemos que convivir, ¿no? Uh-huh. Y la verdad pues, es que no, afortunadamente no es necesariamente así. Ahora ya somos un montón también, ¿no? Pero, o sea, uno tiene que encontrar un grupo con el que se acomode, con el que se sienta a gusto y con el que, pues, quiera jugar. Que yo creo que fue algo que nos pasó, ¿no? Hicimos clic muy rápido. Y de ahí, pues, ya nos entendimos mucho en la forma de jugar. Sí, y sobre todo en los gustos, ¿no? Porque, digo, siempre estábamos abiertos a un nuevo juego, a una nueva dinámica, a una nueva mecánica. Entonces era padre porque íbamos aprendiendo juntos. Y bueno, pues, tu dominio del idioma inglés, que fue básico para la traducción de las reglas y la explicación de las mismas, bueno. Y eso de una u otra manera pues, ha mejorado notoriamente también mi nivel de inglés, ¿no? Porque eso es una de las ventajas que tienen los juegos de mesa. No solamente te ayudan para todo lo que hemos platicado, sino también que te permiten abrirte hacia nuevos conocimientos, y eso está muy padre. Y si mal no recuerdas, Pepe, los primeros juegos que jugamos ya en casa fueron el Takenoko y el de los bomberos, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, lo sacó de Beer. Rescate. Ajá, Exacto. Rescate. Sí, fíjate que ese juego ya después yo lo cambié por Lewis y Clark. Un gran cambio. Sí, la verdad es que no me arrepiento. Y en su momento tenía mis dudas porque pues Lewis y Clark son casi todo tarjetas. Ajá. Y ya ves que el rescate pues trae sus monitos, sus contadores de fuego y cuadritos, o sea, como que tiene ahí su producción. Pero no, la verdad es que Lewis y Clark es uno de mis juegos favoritos a la fecha y estoy feliz de haberlo cambiado. Y pues nada, ¿no? Yo creo que esta forma en la que han ido creciendo nuestras colecciones, lo padre es el inicio, ¿no? Ya después es nomás así como vas viendo qué te llama la atención pues y le das, ¿no? Pero me gustaría cerrar este programa con
pensando en qué es lo que sí vas a encontrar coleccionando juegos de mesa y qué es lo que no vas a encontrar coleccionando juegos de mesa. Ay, Pepe, pues mira, yo creo que vas a encontrar siempre buenos amigos y buenas experiencias, siempre, porque, bueno, además de las buenas experiencias, aprendizaje. El tener una colección o el poder compartir una colección con alguien, en este caso con mi hijo, con ustedes, con mi pareja, pues siempre es algo que te va generando un lazo mayor, más fuerte. Y es cierto, o sea, eso es lo que vas a encontrar, una buena experiencia, siempre y cuando tú quieras hacerla y hacer una buena experiencia. El chiste es jugar, el chiste es divertirse, no ganar. Y bueno, si ganas, pues es algo extra. Pero en realidad la convivencia, los chistes locales, el que te llamen la atención ciertos juegos y los puedas conseguir además, los puedas disfrutar con alguien a quien tú aprecias si quieres, pues bueno, eso no tiene precio. Y lo que no vas a encontrar en mi caso, pues es una mina de oro. O sea, al contrario, ¿no? Si es a veces un gasto fuerte el que llegas a hacer, pero cuando aprendes a encontrar unas buenas ofertas, cuando aprendes a intercambiar juegos de manera en que ambas partes queden conformes, pues bueno, mejora la situación. Pero esto es definitivamente no te vas a hacer rico con una colección de juegos de mesa, no, no lo creo. ¿Tú qué encuentras, Pepe? Pues yo creo que una vez más coincidimos. Yo creo que lo que sí vas a encontrar en este hobby es una forma de pasar un muy buen rato, tanto en la colección, en la cacería, en la búsqueda, en la investigación, en jugarlos. ¿Conoces mucha gente? O sea, ¿conoces gente bien padre? Hace rato mencionabas a Eric Castañeda del Duende, que le mandamos un saludo, gran persona, ¿no? A Rommel, que también trabaja en el Duende, gran persona, a Tere de Orcs, o sea, a Rodrigo A Villanueva, o sea, Carla de Asgard. Carla de Asgard, claro. Conoces a montonales de personas, ¿no? Que comparten esta pasión contigo, con esa gente bien interesante, eh, y yo creo que todo esto es algo que le suma al coleccionismo, ¿no? Uh -huh, uh Y -huh. definitivamente algo que no vas a encontrar, pues es una inversión. Eso no lo vas a encontrar aquí, ¿no? Porque la realidad, amigos, es que le están echando dinero al cartón, a pedacitos de madera y de plástico. Este, yo lo que he visto en mi experiencia es que especular en juegos tiene que ser algo que hagas rápido, ¿no? O sea, cuando hay un hype y ahí sacar tu juego, y aún así puede que no le saques gran cosa, ¿no? O sea, yo no creo yo que tengo juegos, por ejemplo, que tienen, no sé, 20 años y que quizás sí cuestan 10 veces más de lo que a mí me costaron, pero porque a mí me costaron 20 pesos y los voy a poder vender en 200, ¿no? O sea, no es un hobby en donde te vayas a ser millonario, ni mucho menos, pero yo creo que es un hobby muy hermoso que junta a la gente, que nos une y nos permite compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, inclusive en programas como este, ¿no? Así es, Pepe. Y finalmente, yo creo que lo más valioso de todo es apreciar el tiempo y el juego es un pretexto. Aprecias el tiempo con las personas que quieres, aprecias el tiempo que pasas moviendo cubitos o tirando dados, aprecias estas anécdotas, aprecias estos momentos que vas añorando y vas guardando en el baúl de los recuerdos. Y te puedo asegurar, Pepe, que cada uno de los juegos que yo tengo tienen un valor sentimental muy grande para mí. Y te puedo decir exactamente en dónde los adquirí, cómo los adquirí o quién me los dio. Por ejemplo, les voy a presumir, ese fue mi regalo de cumpleaños, me lo hizo mi mujer.
Y se trata de un juego de gato. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito del juego, que quien lo aprecias lo va a apreciar junto contigo y eso no tiene precio. ¿Cómo ves, Pepe? Sí, exacto, ¿no? O sea, lo que tú, a lo que realmente le inviertes es a estos momentos de cercanía y de compartir, ¿no? Algo que te encanta con los que amas. Entonces, amigos, pues si ustedes quieren entrarle a la coleccionada de juegos de mesa para hacer dinero, yo les recomendaría otra cosa porque van a salir así bien raspados, ¿no? Pero si lo que quieren es coleccionar buenos momentos, objetos bonitos, objetos añorables, pues este es un gran hobby, ¿no? Ya luego les platicaré de mi colección de rol que merece yo creo que su propio video porque también está bastante nutrida y también tiene muchas anécdotas con mucha gente muy especial. Y pues creo que se nos está acabando el tiempo, mi hermano. Muchas gracias por haber participado como siempre. Gracias a Muchas ti. gracias a todos por por el apoyo que están teniendo. No olviden suscribirse, darle a la campanita, dejarnos sus comentarios. ¿Ustedes qué coleccionan? ¿Cómo ven? ¿Qué opinión tienen del coleccionismo de juegos de mesa? Y bueno, pues nos estamos viendo por acá. Y como decimos siempre, es su turno. Muchas gracias, Es su Pepe. turno. Gracias. Adiós, amigos. Bye. Bye.